Tengan todos ustedes la más cordial de las bienvenidas. En esta oportunidad conversaremos sobre un tema que es de importancia a nivel de país y que como comuna nos tiene muy preocupados. Para hablar de ello, nos acompaña Macarena Venegas, que es abogada de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Derecho de Familia, Adolescencia y la Infancia en la Universidad de Chile. Además, tiene un magíster en Políticas Públicas de la Universidad Austral de Argentina. Es comunicadora televisiva durante más de 14 años en programas de servicio social como Veredicto y en su propia trampa. Actualmente se encuentra a cargo del programa municipal de la Florida No a la Violencia contra la Mujer, el que habilitó el teléfono morado, cuyo número es el 800-835-900. Además, hoy se presenta como candidata a constituyente por el Distrito 12, que comprende las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maíz. Dejo con ustedes para que la salude a Macarena Venegas. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme a tu conversatorio de un tema tan relevante como es las mujeres en realidad, y también, por supuesto, el tema de la violencia de género. Muchas gracias por la presentación, muy completa también. Y felicitarte a ti, aprovecho porque tú eres candidato a concejal por La Florida, te atreviste a lanzarte, te preocupa mucho tu comunidad, te preocupan los vecinos de La Florida, así que también felicitarte por eso, porque se necesitan vecinos motivados con lo que le pasa al otro, cuando uno deja de ser apático con el otro y te importa lo que le está pasando al otro en todas las materias que tú estás impulsando como concejal, que me comentaste, que es la educación, la salud, ¿no es cierto?, la seguridad. Así que, de verdad, creo que eres un gran candidato a concejal por La Florida. Muchas gracias por tu palabra. Esperamos estar a la altura de las personas, de los vecinos, y la verdad es que sí, soy un vecino preocupado por el tema de la seguridad, la educación y la salud. Me interesa mucho esos tres puntos, Arisa, y otras más que con el correr de la campaña iremos mencionando. Buenísimo. Bueno, me presento también yo, soy Juan Pablo San Martín, como les comentaba, soy vecino de La Florida desde hace más de 15 años. Soy de profesión de ingeniero civil en computación e informática, con un magíster en ingeniería industrial, diversos diplomados en gestión y certificaciones internacionales en gestión de proyectos. Como ya lo mencionó Macarena, voy como candidato concejal por La Florida y me motiva muy fuertemente el trabajo social, especialmente hacia mi comunidad, y con un gran interés de colaborar en torno al tema que desarrollaremos a continuación de la violencia intrafamiliar. Bueno, para comenzar a introducirnos en este conversatorio, me gustaría entregar algunas cifras de lo que significa la violencia intrafamiliar y de género. Al 29 de diciembre del año pasado, el 2020, en Chile se registraron 22 femicidios consumados y 149 femicidios frustrados, según cifras que entrega el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Por otro lado, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y la Corporación Miles Chile han contabilizado 57 femicidios. Y en lo que va corrido de este año 2021, ya hay 4 femicidios consumados al 27 de enero. Hay unas gráficas que podríamos mostrar que hablan de lo que es la violencia intrafamiliar en nuestra comuna de La Florida. Estos datos son aportados por la Superintendencia de Prevención del Delito, donde nos dice que en el año 2015 habían 2.406 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 1.901 corresponden a violencia intrafamiliar hacia la mujer. Eso equivale a un 79% de los casos ocurridos en la comuna. En 2016 habían 2.254 casos, el 2017 2.209, el 2018 2.122 y el 2019 2.158. El año 2020 tendió a la baja con una cantidad de 1.235, pero esto es un poco mentiroso porque como estábamos en pandemia, como estábamos en cuarentenas, las personas no hacían las denuncias, y hay una cifra negra que no está hecha, la denuncia sobre violencia intrafamiliar. Por lo tanto, es un número un poco mentiroso, además de que solamente toma de los primeros 9 meses, ya que los últimos 3 meses del año no había información. Por lo tanto, esto podría subir claramente.
Y de esos casos, de esos 1.235 casos en 2020, 910 corresponden a violencia contra la mujer, lo que es igual a un 74%. Eso quiere decir que durante cada mes, al menos hay 101 agresiones a las mujeres a nivel comunal. Bueno, con estas cifras quiero que comencemos nuestra conversación y quiero pedir tu opinión, Macarena, respecto de qué te merecen estas cifras, tomando en cuenta que estamos hablando de mujeres fallecidas y agredidas. Bueno, la verdad que para mí todo el tema de la violencia de género es un tema muy relevante en nuestra sociedad, del cual la sociedad, todos, el Estado, nosotros como sociedad civil, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que hacernos cargo para prevenirla, para sancionarla y para ojalá erradicarla de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Lo cierto es que hay un trabajo enorme, pero lamentablemente a veces es súper ineficiente. Sabemos que de parte del Estado, a través del CERNAMEC, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, existen varios programas en todo sentido, de orientación, de protección hacia la mujer, de representación incluso judicial respecto de ella. Pero lo cierto es que incluso cuando los temas, ¿no es cierto?, son más graves y llegan a tribunales, la verdad es que a veces ni siquiera sirve una orden de alejamiento. Muchas veces la orden de alejamiento, dependiendo del caso, puede incluso ahondar, ¿no es cierto?, esa agresividad o esa agresión que pretende hacer el hombre en contra de la mujer. Entonces es un tema que es muy difícil para las mujeres porque además hay distintos tipos de violencia. Uno piensa generalmente en la violencia física, a veces hablamos de la violencia psicológica, pero lo cierto es que hay distintos tipos de violencia, o sea, hay violencia también económica, violencia sexual. Entonces, la verdad que siento que hay algunos tipos de violencia que están menos visibilizados. Lamentablemente, cuando hablamos de las cifras, ¿no es cierto?, de femicidio, claro, nos encontramos en el panorama más terrible, más horrendo, la expresión más espantosa de la violencia de género en contra de la mujer, sean los femicidios frustrados o los femicidios consumados. Pero lo cierto es que cualquier agresión en contra de la mujer hay que condenarla, y en eso hay que crear conciencia y crear cultura respecto de eso. Ahora, para la mujer es muy difícil denunciar la violencia, es un tipo de problemática muy particular y muy especial, porque cuando hablamos de violencia de género, la mujer tiene que denunciar a una persona que la agrede, pero que no es cualquier persona. Por eso que es un problema complejo. No es una persona que no conozca, no es un tercero ladrón, no es un tercero que en el fondo comete otro tipo de ilícito en contra de una mujer. Tiene que denunciar a la persona que le juró amor, a la persona que es su pareja, a la persona que es el padre de sus hijos probablemente, a la persona con la cual se casó o no se casó y convive. Entonces, ese es el problema de denunciar muchas veces la violencia de género, que hay una problemática detrás en el fondo que dice relación con lo más importante para una persona, que son sus relaciones personales. Y entonces, ¿hasta qué punto la mujer está realmente dispuesta a denunciar ese tipo de violencia, considerando además que hay hijos, por ejemplo, de por medio, o que existe una dependencia económica? Entonces, cuando uno se mete en la temática de la violencia de género, se da cuenta que siempre la estadística dice que una mujer demora 7 años, imagínate la cantidad de años, en hacer mucho tiempo, en hacer una denuncia, ¿no es cierto?, en donde en esa denuncia finalmente ella expresa que está siendo víctima de esta agresión. Entonces, claro, volviendo al tema de los números, de la estadística que tú decías, claro, es un número bastante mentiroso el del 2020, porque el 2020, cuando nace además este programa, que fue creado por el alcalde Rodolfo Carter para la comuna de La Florida, que es un teléfono morado, así se llama, es una línea morada que está en fondo específicamente para las mujeres de la comuna, es porque en realidad aumentó la violencia con el confinamiento. Y aumentó la violencia, pero no aumentaron las denuncias, bien como explicaste tú, porque no existía la posibilidad, o existía una posibilidad bastante más mermada de concurrir a hacer la denuncia. Pero sí aumentaron la necesidad de las mujeres de recibir orientación respecto de la violencia de género. Es decir, llamaban más al CERNAMEC, llamaban más
en el fondo al Centro de la Mujer de la Florida, etcétera, para poder recibir asesoría y saber si estaban frente a una situación de violencia de género o qué podían hacer para un caso, ¿no es cierto?, de violencia más extrema. Entonces, Mira, para ello, a mí me gustaría, disculpa que te interrumpa, sí, claro. hay el alcalde Carter, cuando lanzó esta iniciativa en el año 2020, él hizo el lanzamiento y tiene una frase que nos dejó y que dice que cuando la mujer es golpeada, si es que se atreve a denunciar, como tú bien lo has dicho, el sistema que acoge esas denuncias es inhumano, es burocrático, tramitador y frío. Por eso lanzamos este teléfono morado para permitir que las personas que vivan violencia intrafamiliar tengan de inmediato una red de contención. ¿Cómo puedes contarnos de qué se trata el teléfono morado, cómo funciona y cuáles son las redes de contención que están apoyando a las mujeres? Sí, bueno, efectivamente, siguiendo la línea del programa, la verdad es que es crear esta línea que es el teléfono 800-835-900, que es el teléfono morado, que además tiene un correo electrónico que es telefonomorado@laflorida.cl, que es justamente para que las mujeres tengan la posibilidad de contactarse con una asesoría profesional, es decir, puedan, ¿no es cierto?, llamar a este teléfono o escribir un correo electrónico en donde la va a recibir, la va a recepcionar una funcionaria. Esta funcionaria en el fondo va a poder tomar los datos de la mujer. Ojo que no solamente puede llamar la mujer que está siendo afectada, sino que también puede llamar una persona que conozca un caso. Por ejemplo, pasa mucho que de repente uno escucha en el departamento de al lado o en la casa de al lado, ¿no es cierto?, que se escuchan gritos, se escucha que hay un tipo de violencia en contra de la mujer, uno conoce a los vecinos y uno podría llegar a decir, existe agresión en esa casa, de algún tipo, pero existe agresión. Entonces, este teléfono está abierto a la comunidad para que se entienda que no es solamente para las mujeres que son víctimas de la violencia. Claro. Entonces, una vez que se toma la llamada, en el fondo se deriva al Centro de la Mujer que funciona en la Florida, el cual lo hemos fortalecido, ¿no es cierto?, para que tenga un mayor número de abogados y psicólogos, para poder en el fondo atender a las mujeres que así lo requieren. La idea es que reciban una ayuda que es psicosocial, o sea, es en el fondo psicológica y social para poder en el fondo diagnosticar el caso, y si también así lo requiere, que la mujer reciba una ayuda legal, en orientación legal y también representación judicial, si es que también fuese ese el caso. Porque también te quiero decir algo que me parece interesante como exponerlo. Cuando uno habla de violencia de género, ¿no es cierto?, uno tiende a pensar en el femicidio, en la violencia física, como en los casos más horrorosos, como te decía antes. Pero la verdad que existen distintos niveles y tipos de violencia y que muchas veces la mujer necesita en esos momentos orientación. Y esa orientación en el fondo puede ser dada por un psicólogo, una psicóloga, o quizás por un trabajador social que le puede dar algunas, en el fondo, herramientas para que la mujer pueda tomar una decisión el día de mañana, por ejemplo, no de denunciar, pero sí quizás de decir, a ver, ¿cómo planifico mi vida de aquí a un par de meses para no seguir viviendo al alero de este hombre que es un agresor, que en el Claro, por fondo supuesto. está destruyendo mi vida y está destruyendo la vida de mis hijos, porque eso es súper importante decirlo. Cuando existe violencia al interior de la familia, esa violencia no solo afecta a la mujer, que es la víctima número uno, por así decirlo, ¿no? Como la primera, la cara visible de víctima, pero también afecta a los hijos. También, en el fondo, los hijos crecen dañados dentro de una estructura familiar en donde existe violencia entre los padres. Entonces, Claro. no quiero Se repiten los estigmatizar, patrones también. no quiero estigmatizar con lo que voy a decir, pero si uno habla con psicólogas y psicólogos entendidos en esto, Juan Pablo, uno podría llegar a determinar que esos niños que crecen en ese ambiente de violencia, el día de mañana podrían, y lo digo en condicional, llegar a repetir algún tipo de esas conductas, o ser tremendamente sumiso, o ser una persona que sea agresiva. Porque lamentablemente uno cuando es niño, uno ve en el fondo el ambiente en el que crece, y en ese ambiente en el cual se desarrolla, lamentablemente los factores, aunque tú no lo quieras, te terminan influyendo en algún aspecto de tu personalidad. Entonces, por eso es que una mujer que denuncia la violencia es muy, muy valiente. Y lo tiene que Y hacer no solamente por ella, sino que también por sus hijos. en su familia. Magdalena, por ejemplo, una mujer que se atreve a denunciar y que quiere asesoría legal, eh, ¿en qué consiste esta asesoría legal que se le presta a los abogados del teléfono morado? ¿Cómo la acompañan? ¿Cómo la ayudan? ¿Cómo la orientan?
Básicamente, primero es una asesoría legal, como bien dices tú, y esa asesoría legal es explicar cuál es el escenario en que ella se... Por ejemplo, clasificar el tipo de riesgo, en el fondo, de qué tipo de violencia estamos hablando. Y de acuerdo a eso, una vez dado el riesgo, en el fondo, tomar acciones. Si estamos en un tipo de caso grave, en el fondo, en donde existe amenaza de lesiones, donde está en riesgo la vida, por ejemplo, obviamente la mujer que llega inmediatamente hay que hacer la denuncia, ¿no es cierto?, frente a, bueno, ya la denuncia en estos casos se puede hacer en Carabineros, se puede hacer en la Policía de Investigaciones o se puede hacer directamente en la Fiscalía, para que sepamos de lo que estamos hablando. También podría ser en el Tribunal de Familia, pero cuando estamos hablando de riesgo de vida o ya un delito propiamente tal, es mejor hacerlo frente a la Fiscalía. Respecto de otros tipos de violencia, se puede hacer efectivamente una denuncia en el Tribunal de Familia, en donde se van a dictar, ¿no es cierto?, medidas cautelares. Asimismo, también en su momento el juez de garantía debiese también dictar medidas cautelares o al menos algunas medidas de protección hacia la mujer, y entonces va a contar con la representación de un abogado para que no esté sola en este proceso. Eso es muy importante decirlo, porque no es solamente señalar qué es lo que tiene que hacer la mujer y qué tipo, y en el fondo decirle a la mujer no solamente la asesoría general de lo que tiene que hacer, sino que también contar con esta representación judicial. O sea, ella no está sola, sino que va a estar acompañada, ¿no es cierto?, de un abogado que la va a representar en esta instancia. Eso es Y por otro importante porque lado, muchas veces las personas, por no tener conocimiento, por no tener un representante, no dejan la denuncia a medio camino y se pierde todo ese trabajo que se está realizando o esa valentía que se toma por el paso, porque hay que tener una valentía grande para el paso de denunciar a una persona que supuestamente es la persona que toma. Entonces, claramente, tener ese pero acompañamiento por además, parte de Juan los Pablo, abogados. ¿Eh? claro, perdona, lo que pasa es que además, Juan Pablo, hay un fenómeno que es bastante triste también, porque una vez que las mujeres denuncian, que como ya venimos conversando, es una decisión difícil y que toma un plazo Bueno, bastante largo, hay muchas mujeres que luego se retractan. Entonces, esa situación es muy compleja, porque muchas veces uno toma el caso y en el fondo lo lleva a la justicia con el acompañamiento que tú le haces a la mujer, pero finalmente existe retractación. ¿Qué te digo? Claro, cuando se trata de un delito, el Ministerio Público, la Fiscalía tiene que seguir investigando y tratar de conseguir las pruebas por el medio que sea, aunque no cuente con el testimonio de la víctima. Pero cuando no es así, en otro tipo de violencia, en donde no es un delito, sino estamos hablando de otro tipo, en el fondo, de violencia como psicológica, falta, pues. entonces finalmente es difícil avanzar en ese proceso de investigación, en el fondo, porque no está la víctima colaborando con eso. Es difícil entonces no solamente el periodo de denuncia, sino que también una vez que se denuncia, mantener esa denuncia en el tribunal y colaborar para que la persona sea condenada. Es un tema súper complejo, Juan Pablo. Lamentablemente, yo te diría que es de aquellos problemas que son multifactoriales, porque no hay ningún otro delito en donde exista el retracto que tú digas, o sea, si a ti te entran a robar a la casa, tú jamás vas a querer en el fondo retractarte la denuncia en contra de los delincuentes que entraron a tu casa a robarte, ¿no es cierto? Sería algo Por impensado. supuesto. O sea, o si te roban el auto, o sea, y encuentran a los ladrones, en el fondo tampoco. Si te roban el celular, tampoco. O sea, respecto de cualquier ilícito, tú jamás pensarías en retractarte. Porque Por tú supuesto que piensas no. que hay una persona que cometió un ilícito y merece en el fondo una condena. En este caso, particularmente, es mucho más complejo por todas las condiciones que veníamos describiendo ya en esta conversación, de que para la mujer es muy difícil y muchas veces hay una manipulación por detrás, en donde finalmente el hombre logra que la mujer vuelva a caer en este círculo de la violencia, con el perdón, con promesas que voy a cambiar, con que tenemos una familia y en el fondo nos conviene estar juntos. Y la verdad es que son engatusamientos, déjame decírtelo de esa manera. Porque a menos que los hombres que son agresores reciban una terapia en donde realmente primero estén dispuestos a tomar la terapia, por solos, voluntariamente, porque se dan cuenta que existe un problema y siguen la terapia hasta el final, quizás existiría una posibilidad de cambio de ese hombre que lamentablemente siente que la mujer es de su propiedad o siente celos que no puede contener o siente algún sentimiento
de propiedad respecto a la mujer o de inferioridad respecto de su mujer, que la quiere mantener en el fondo sometida con esta agresión, con esta violencia. Y eso, en el fondo, no se va a parar con un perdóname, no lo voy a volver a hacer, porque eso no es la realidad. No, es una espiral que no termina. Y respecto de los temas de apoyo psicológico que se prestan a la mujer agredida, ¿qué percepción se ha tenido teniendo en cuenta que las principales consecuencias de una violencia intrafamiliar, ya sea psicológica, física o sexual, son angustia o miedo, tristeza, aflicción o depresión, problemas nerviosos, problemas de concentración y problemas para dormir, que son básicamente estadísticas que tienen también el Servicio Nacional de la Mujer, que entrega algunas estadísticas que dicen que estas son las principales consecuencias de una agresión, tanto como violencia intrafamiliar y las tres causales que te acabo de mencionar. Yo te diría que la más gravosa de todas es el miedo. O sea, yo creo que vivir con miedo es o sea, es como el peor de los sentimientos. O sea, y cuando tú conversas con mujeres que han sido víctimas de agresión, el miedo siempre está presente, porque el miedo significa vivir sin libertad. Y eso es muy grave, desde mi punto de vista es muy grave, porque vivir sin libertad es estar pensando todo el tiempo qué hago, qué pienso, para que la otra persona no me agreda, para que la otra persona que me dice que me quiere, entre comillas, en el fondo no me agreda, no me lastime. Entonces yo pienso que no se puede vivir con miedo. O sea, es injusto para las mujeres vivir con miedo. Desde ese punto de vista, los tratamientos psicológicos lo que hacen es buscar reparar a una mujer que ha vivido durante mucho tiempo con miedo y empoderarla, porque en general su autoestima está muy dañada y eso la perjudica en muchos aspectos. Te voy a dar un ejemplo. La perjudica porque muchas mujeres que tienen la autoestima baja piensan, lamentablemente, por esta agresión constante de los hombres, de que no sirven para nada, cuando justamente ellas tienen que servir para todo, cuando realmente decidan separarse de este agresor. ¿A qué me refiero? Probablemente van a tener que criar solas o desarrollar un trabajo que quizás antes no tenían. Entonces van a tener que, en el fondo, meterse al mundo laboral. Y para eso necesitan estar empoderadas, necesitan estar bien psicológicamente, seguras de sí mismas, claras de que lo van a poder lograr. Entonces, de verdad que toda la agresión y todo el miedo que ellas reciban tienen que transformarlo en algo positivo, verlo que existe una oportunidad, que existe un horizonte, que existe esperanza, pero que ellas tienen que tomar la decisión de separarse de estos agresores y si denuncian, no retractarse, porque Sí, finalmente... ¿cómo las apoya el centro que hay de la mujer en la Florida? Y también creo que está a disposición un centro de acogida para las mujeres que quieren vivir fuera o momentáneamente lejos de su agresor. Sí, pero ojo con eso, porque no quiero entregar información falsa. Ojo que eso es solo para casos extremos de violencia física donde exista amenaza, digamos, de muerte. O sea, en el fondo, no es, porque a mí me encantaría decirlo, y de hecho ayer atendí a una vecina de la Florida que me hablaba que ella era víctima de violencia psicológica, sexual y económica. Pero para ella no existe esa posibilidad de concurrir a esta casa de acogida, porque lo cierto es que la casa de acogida pertenece al Centro de la Mujer y el Centro de la Mujer pertenece a Cernamec. Entonces, los recursos lamentablemente no son ilimitados, son para casos muy graves, en donde la mujer realmente tenga que estar en algún lugar, residencia, domicilio anónimo, donde el hombre realmente no la pueda encontrar. Entonces, pero efectivamente existe esa posibilidad, pero solamente para casos que son muy, muy graves. Quisiera agregarte algo que me parece que es súper importante mencionarlo, que es que hace poco, el 21 o 22 de enero, el 21 de enero, de ahora, de enero 2021, se aprobó, fíjate, en la Cámara de la Mujer y de la Igualdad de Género del Senado, un proyecto de ley que había ingresado por mensaje de la presidenta Bachelet el año 2017 y que dice relación con algo que a mí me parece súper importante, que es un proyecto de ley integral de protección hacia la mujer. Entonces es para una vida libre de violencia, porque pensemos que cuando hablamos además de violencia de género, o
sea, nosotros hablamos con mucha fluidez de los derechos humanos, pero la violencia de género constituye una violación a los derechos humanos y es mucho más frecuente en el mundo de lo que pensamos. 1 de cada 3 mujeres es agredida. Entonces, esta ley lo que hace que es poner, ojalá sea aprobada, porque fue aprobada en la Cámara del Senado, ahora tiene que volver en el fondo y terminar el segundo trámite. Pero lo importante es que amplía los conceptos de violencia, porque hoy día estamos muy al debe legalmente. Piensa que hoy día tenemos la ley, en el fondo, de violencia intrafamiliar, pero la ley de violencia intrafamiliar, recuerda tus mismas estadísticas que me dabas, en el fondo habla sobre todo tipo de violencia al interior de la familia, respecto de niños, personas de la tercera edad, ¿no es cierto?, hermanos, podría ser cualquier tipo de violencia. Y dentro de esa estadística, destacadamente está la violencia ejercida, ¿no es cierto?, en contra de la mujer. Entonces, esta ley lo que hace es, de alguna manera, tomar estos tratados internacionales que han sido ratificados por Chile, y que la verdad es que una cosa es ratificar el tratado, pero otra cosa es integrar el contenido de los tratados, que es en el fondo la CEDAW, que es para eliminar toda forma de discriminación en contra de la mujer, o también la Convención Belém do Pará, que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. Entonces, lo que hace esta legislación nueva, que yo de verdad espero con mucha fe que sea aprobada, es definir tipos de violencia. Y paso a nombrarte otros que nunca son mencionados, pero me parece interesante en esta conversación contarte. O sea, conocemos la física, la sexual, ¿no es cierto?, la económica. También está la violencia simbólica. Por ejemplo, campañas que hipersexualizan la conducta de niñas o mujeres. También está la violencia institucional, la demora en el envío por parte de carabineros a la fiscalía de una denuncia. ¿Qué pasa? Créeme que parte de lo que estamos haciendo con el teléfono morado es ir a las comisarías, conversar con los carabineros y hacer un trabajo de sensibilización respecto a este tipo de denuncias. Porque muchas mujeres se sienten agredidas desde que concurren a la comisaría y hay funcionarios que lamentablemente no les creen o no les dan la importancia debida a sus denuncias. Por lo tanto, también existe violencia institucional. La violencia política, el acoso al interior de un partido, amenazas en redes sociales por tener una tendencia política, la violencia laboral, diferencia de remuneraciones por un mismo cargo, ¿no es cierto?, en el trabajo, porque sabemos que existe, ¿no es cierto?, un artículo en el Código del Trabajo, pero la verdad es que eso no se cumple, es ley muerta. Por prejuicio, agresión a una mujer migrante, trans, lesbiana o con discapacidad, que se llama violencia interseccional. Y luego también la violencia gineco-obstétrica, el no dejar que la mujer elija el tipo de parto o no informarle los procedimientos que se le van a realizar. Entonces, yo creo que esta ley viene a complementar en muchos aspectos, de partida una ley mucho más específica, donde contempla y define todos estos tipos de violencia, y también impone el deber del Estado de velar por incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, leyes, programas y planes, en el fondo, en los cuales ellos decidan, el Estado decida o intervenga. También incorpora, ¿te acuerdas que no tenemos nosotros el tema de la violencia durante el pololeo? Siempre hablábamos del cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, pero todas estas relaciones, sobre todo por las mujeres jóvenes, que causaban una gran preocupación, ¿qué pasa con las relaciones de pololeo? Fíjate que ahora también en esta ley viene incluida estas relaciones sentimentales sin convivencia. Por lo tanto, el día de mañana, si esta ley es aprobada, también se podrían perseguir a esos pololos o novios que son agresivos con las mujeres. Por lo tanto, es un panorama que es bastante alentador, y que en el fondo, si una vez que se publique, se promulgue esta ley, podría cambiar mucho la fisonomía de la violencia de género. Se respira algo de tranquilidad respecto a esa ley. Ojalá que se pueda aplicar, porque muchas veces las leyes están ahí y también, como dices tú, son letra muerta, pero claramente tenemos que avanzar en equidad de género y ver cómo esto lo podemos ir acabando, y ojalá no tuviéramos que recurrir a iniciativas como el teléfono morado nunca más, que esto fuera por allá una parte de la cultura nuestra, de la cultura chilena, de las personas, de los trabajos, de la gente en sus casas. Es que esa es la cultura que hay que cambiar, Juan Pablo, porque bien dices tú, es un tema como cultural, pero esa cultura del machismo, de alguna manera el patriarcado, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y bueno, ahora hablando como candidata a la constituyente, yo siento que esa es una de mis causas, como de verdad, de las más fuertes para poner en la Constitución. Creo que la perspectiva de género es algo muy relevante de incorporar,
es algo que de alguna manera me alegra mucho esto de que esta votación de la constituyente sea la primera en el mundo en paridad respecto va a ser elegido el mismo número constituyente hombres y mujeres, y por lo tanto son señales que hacen de alguna manera ir avanzando, pero es necesario 100% tener acciones afirmativas. Y cuando mucha gente dice, pero ¿por qué la ley de cuotas? ¿Pero por qué entonces la paridad? Como todas estas acciones que son obligadas. Justamente por lo que veníamos hablando, porque hay que formar cultura. Culturalmente nosotros tenemos que cambiar. Y entonces hemos vivido en esta cultura machista, patriarcal, y hoy día llegó el momento de hacer acciones afirmativas por un periodo, no estoy diciendo que sea para siempre, hasta que nos acostumbremos a que en lugares de decisiones de poder, puede ser un hombre o una mujer, no necesariamente siempre un hombre. Y a mí me parece que ese lugar nosotros las mujeres lo tenemos que ganar. Es lo justo. Sí, oye, Magdalena, y respecto de, volviendo un poco a lo que es el teléfono morado, ¿cómo ha sido la recepción de este nuevo beneficio por parte de la comunidad de los vecinos de la Florida? ¿Y cómo les ha estado ayudando en este tiempo transcurrido desde su inauguración? La verdad que nos ha ido bastante bien, en el sentido que la recepción, obviamente, cuando uno está ayudando, generando nuevos canales de comunicación, es muy positiva. Porque además nos ha permitido no solamente estar a través del teléfono, tenemos otra acción muy concreta, inmersa en la ciudadanía, tenemos monitores territoriales. Entonces está el teléfono, que son este número 800, está el correo electrónico, pero además tenemos monitores territoriales que son líderes comunales de la Comuna de La Florida, que son personas muy queridas, muy respetadas dentro, ¿no es cierto?, de la comuna, en sus distintos barrios, y la verdad es que a través de ellas, de estas mujeres maravillosas, empoderadas, que han sabido salir adelante, hemos recibido también muchas posibilidades de poder asesorar a mujeres, porque hay muchas mujeres que confían en ellas, entonces más bien ven una persona cercana a la cual pueden recurrir. Son conocidas, son queridas, obviamente no puedo revelar sus nombres porque las mujeres saben quiénes son, pero la verdad que es súper bonito eso, así que he tenido una muy buena recepción, muy cercana. Cada cierto tiempo hacemos actividades de dar a conocer esta herramienta, esta posibilidad en plaza. El municipio también tiene algunas capacitaciones para mujeres de entre los 18 a los 29 años, creo, para poder distinguir el tipo de violencia intrafamiliar y para poder orientar también a sus pares. ¿Eso ha sido de utilidad en estos tipos de casos? ¿O se está realizando? No te escuché un poco lejano, la verdad, no te alcancé a escuchar muy bien, pero ¿me dijiste un programa entre 18 y 29 años? Sí, de capacitación a mujeres para violencia intrafamiliar, donde ellas puedan reconocer. ¿De capacitación? Perfecto. Sí. Bueno, la verdad que nosotros en el teléfono morado, por ahora, no estamos haciendo capacitaciones. Lo que hacemos es atender directamente lo que es la violencia de género, pero no hacemos capacitaciones. A mí me gustaría que en un futuro, si tú me preguntas cuál es el ideal del programa Teléfono Morado y que hacia allá debiese estar orientado, esas dos cosas. Uno, ya lo tocamos el tema, que es tener una casa de acogida en la Florida, para mujeres de la Florida, para la comuna, y esa casa de acogida está en un lugar muy protegido y anónimo, que solo algunas personas pudiesen conocerlo, para situaciones, como bien dices tú, de emergencia. Y un segundo tema que me parece súper relevante es también esto de tener en el fondo una especie de capacitación para las mujeres, porque hay muchas mujeres que son sumamente emprendedoras, que tienen ganas en el fondo de hacer cosas, pero de repente es muy bueno que reciban algún tipo de capacitación para iniciar su propio negocio, porque en realidad pensemos que una gran cortapisa en el fondo de las mujeres para poder independizarse de estos hombres agresores es justamente el tema económico. Entonces, tener una mujer que sea autónoma económicamente, que pueda en el fondo realizar un emprendimiento, y tener una asesoría, una capacitación para que lo pueda realizar de buena manera, es fundamental desde mi punto de vista. Pero por ahora no tenemos todavía ni la casa ni el programa de capacitación. Ahora, igual de parte de Cernamega hay algunos programas, mujeres jefas de hogar, en el fondo, o sea, igual
a nivel país, a nivel Estado, existen, ¿no es cierto?, ciertos programas en que la mujer se puede informar y puede capacitarse en algunas cosas para que ella pueda llevar adelante algún tipo de emprendimiento y pueda dejar de depender de ese hombre que es el agresor, digamos. Claro, mira, Independiente que hay que recordar algo, ¿ah? Independiente ya, que la mujer decide separarse de este hombre que es agresivo, que es el agresor, el victimario, igualmente hay que recordar que si tienen hijos en común, ella siempre va a poder, en el fondo, solicitar alimentos a ese hombre. claro, por supuesto. Oye, mira, tenemos algunos comentarios de las personas que nos están viendo. Por ejemplo, Sonia dice, ¿cómo no va a sentir miedo una mujer al denunciar si el hombre agresor no respeta las medidas de alejamiento? Esa es Sí. una de las cosas que se vuelve a repetir, que muchas veces las personas se alejan, los hombres están lejanos, pero pasado el tiempo el hombre vuelve, agrede y muchas veces termina en un femicidio. No, ¿Cómo pues Juan podríamos? Pablo, ese tema es de los temas, de hecho, que de alguna manera uno dice y uno también se lo cuestiona. O sea, ¿cómo hacemos para superar en el fondo que hay ciertos hombres, no todos, pero que no les, o sea, de partida no es disuasiva en el fondo la medida? Uno piensa que la orden de alejamiento es totalmente disuasiva, pero lamentablemente hay casos en que no lo es y que al hombre le despierta, ¿no es cierto?, una rabia o algo mucho peor, digamos, un comportamiento peor del que ya está cometiendo en contra de la mujer, y no la respeta y la persigue, etcétera. Y la verdad es que frente a eso, yo, bueno, obviamente es algo que uno no lo puede prever, uno lo Por conoce en el supuesto. fondo cuando sucede, pero del punto de vista de la seguridad y la protección, yo te diría que, por lo menos en la Florida, el 1416, que es el teléfono de seguridad ciudadana, funciona bastante rápido y bastante bien. O sea, yo he tenido reuniones de coordinación con el encargado de seguridad, el director de seguridad de la Florida, de la comuna, y la verdad es que tienen, de hecho, encargados de seguridad, motoristas, que están exclusivamente para vigilar estas medidas. O sea, por lo menos acá en la Florida hay efectivamente una preocupación especial por el tema. Es Eso más, es tranquilizador. eso es tranquilizador. Ahora, otra cosa, yo también desde el teléfono morado se me ocurrió generar un mapa de calor. Ese mapa de calor en el fondo nos muestra las zonas en donde existen más órdenes de alejamiento. Por lo tanto, está el mapa, ¿no es cierto?, de la Florida, y uno podría mirar desde la seguridad, ¿no es cierto?, desde la protección hacia las mujeres, en qué lugar existen más, en el fondo, en esos puntos donde existen más órdenes de alejamiento decretadas en favor de las mujeres para evitar que el hombre agresor se acerque. Y por lo tanto, con esa información podemos, ¿no es cierto?, también dirigir de mejor manera una vigilancia que sea más permanente en esos puntos. Entonces, yo insisto, los programas quizás no son perfectos, pero sí, siempre son perfectibles. Y por lo tanto, cuando sabemos que las órdenes de alejamiento no se cumplen, sí podemos ponernos de acuerdo y coordinarnos con la seguridad local, que sería la seguridad ciudadana, las órdenes de alejamiento decretadas por los tribunales para hacer más eficiente la vigilancia. Oye, mira, tenemos otro comentario, dice, Natalia Vicente nos dice, es importante que los colegios debiesen dar educación psicológica para que mujeres desde niñas se respeten a sí mismas y puedan identificar la violencia intrafamiliar. Yo creo que esto lo hemos conversado y es una de las aristas importantes que se debería dar, tanto en educación psicológica en los colegios, de respeto, no solamente a la mujer, yo creo que es una cultura que debemos ir cambiando a los niños desde pequeños. Por O ejemplo, a sea, mí yo, yo no puedo estar más de acuerdo con Natalia. O sea, yo creo que este es un tema que es súper importante tenerlo visibilizado desde los primeros años de una niña, no sé, niña adolescente, digamos, y niños también. Yo creo que es un tema que debiese ser mixto, no debiese ser solo orientado hacia las mujeres. Yo por creo que es supuesto, un tema de educación, sobre todo por lo que hablábamos 3 párrafos para atrás, Juan Pablo, cuando hablábamos de sí, importante que la mujer denuncie no solamente por ella, sino que también por sus hijos, porque así es. finalmente muchas veces al interior de sus hogares los niños están siendo vulnerados también, al ser en el fondo testigos presenciales de este tipo de violencia. Entonces, qué importante que quizá ese niño, niña o adolescente llegue a su colegio, a su liceo, y exista este tipo de educación, de formación, en donde un niño pueda distinguir y decir, bueno, finalmente el ambiente en mi casa no está bien, mis padres no están bien,
pero yo estoy aprendiendo otra cosa porque me están mostrando otra realidad con empatía, con cariño, en el fondo, donde yo puedo pensar que no todas las relaciones de pareja son así, que eso que está pasando al interior de mi casa no es lo normal, ni es a lo que yo debiese aspirar cuando sea mayor. Sí, mira, acá también Joya nos dice, tiene que haber un trabajo en común con los niños y el hogar, creo que desde allí se empieza. Eso es lo que estamos conversando justamente. Y Así es, también dice Carmen que las leyes futuras no queden solo en un trámite, que sean promulgadas pronto y que no sean leyes muertas. También lo hemos tratado. Creo 100%. que las personas están en sintonía con lo que estamos conversando. Y también hay algunas preguntas que he quedado sin responder. Por ejemplo, ¿desde qué edad se puede llamar para recibir apoyo del teléfono morado? ¿Entre qué edades? Desde mayor de edad, mayor de edad. Nosotros atendemos a mujeres que sean mayores de edad o vecinos que quieran denunciar porque existe violencia en contra de las mujeres, ¿no es cierto? Pero que sean mayores de edad. Ya, perfecto. Y la otra cosa, ¿las mujeres trans están consideradas también para este beneficio? ¿Pueden llamar al Sí, teléfono morado? 100%, ¿Sí? sí, sin problema. Sí, nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación, 100%. Perfecto. Así que muy bienvenida siempre. Oye, a todo esto me preguntan también, ¿el teléfono morado es solamente un beneficio para residentes de la Florida? Por ejemplo, si viene una visita y es agredida por un pariente que vive en la Florida, ¿ella puede llamar al teléfono morado o solamente es para personas que viven y pueden declarar una residencia en la comuna? La verdad es que está pensado para las personas que residen en la Florida. Ahora bien, si la persona está de tránsito, de paso, igualmente si necesita una orientación, puede llamar al teléfono, igual nosotros vamos a hacer el esfuerzo de poder atender a esa persona, digamos. O sea, finalmente vamos a encontrar la forma quizás de derivarla a su comuna, al centro de la mujer de su comuna, pero nos ha pasado, ¿ah? Nos ha pasado que hemos tenido casos de personas que están de paso, pero que han llamado, se han asesorado y nosotros nos hemos encargado de derivarla a la comuna que es de su domicilio. Así que en ese caso tampoco excluimos a nadie. Si bien está pensado para los residentes de la Florida, finalmente igual nosotros le prestamos el servicio al menos de derivación y una primera asesoría también. Y como dices tú, si es una menor de edad, una adolescente que es agredida, un adulto competente podría hacer la denuncia en su caso, en su, en vez de ella, por ejemplo, O sea, en representación de la adolescente, dice. en representación de ella. Sí, claro. O sea, en representación de la adolescente, sí. Lo que Ya, pasa es que ahí viene el tema, es que te cruzo el tema. Estábamos hablando recién de la nueva legislación que va a regular en el fondo, si es que se aprueba como ley, la violencia en el pololeo. el pololeo. Es poco probable, hoy día, piensa que hoy día, con la ley que tenemos nosotros, que es violencia intrafamiliar, todavía estamos hablando de conviviente, exconviviente, cónyuge o excónyuge. Es poco probable que una niña adolescente esté en ese, o sea, de partida, si está casada es porque sus padres le dieron autorización para casarse, ¿te fijas? O sea, es poco probable que esa adolescente sea parte de las víctimas de violencia intrafamiliar como lo contempla hoy día el artículo 5 de la ley, ¿te fijas? Entonces, por eso que la verdad que nosotros no nos concentramos en las menores de 18 años, porque es casi imposible, no lo digo que lo sea, pero es casi imposible que ella esté en la situación de cómo hoy día se define la violencia intrafamiliar. Oye, nos preguntan también si hay violencia contra los hombres y si hay casos de denuncia de hombres en el teléfono morado. Si ellos denuncian también. La verdad es que nos han llamado solicitando algún tipo de ayuda. Lo cierto es que nosotros no le prestamos en el fondo la asesoría a los hombres, nosotros le prestamos la asesoría, estamos 100% concentrados como programa en las mujeres y por Ya, una perfecto. razón sumamente simple, que es la verdad que hay una estadística que aquí es real, digamos, o sea, la estadística no miente. La principal violencia de género es en contra de la mujer, o sea, Así es. por lo tanto, la verdad que es bastante menor. Ahora, igualmente, como en el caso anterior que me preguntaste sobre la residencia en la comuna, igualmente terminamos orientando, contestamos los correos, nuestras telefonistas igualmente le contestan y le dicen lo que puede hacer, pero la verdad es que el teléfono morado está creado para la protección de las mujeres y no de los hombres, porque el problema de hoy respecto a la violencia de género es en contra de las mujeres y muy Sí. minoritariamente respecto de los hombres. De hecho, muchas veces se dice que la violencia, en la mayoría de los casos, no quiero decir con esto que no exista,
muchas veces es violencia cruzada, es decir, el hombre es En víctima respuesta a de algo. violencia en respuesta a algo. Por lo tanto, son casos en el fondo muy excepcionales y muy minoritarios en donde realmente el hombre es víctima de violencia, exclusivamente sin que exista violencia cruzada además. Ya, perfecto. Oye, Macarena, y bueno, hay varias, es harto a conversar, un tema bastante largo, Es muy bastante interesante importante. porque es un tema que de verdad es imposible quedarse indiferente frente a esta realidad. Oye, Y ¿sabes qué? Me gustaría mencionar algunos motivos por los que la gente no denuncia. Y de hecho, hay tres aristas que hemos conversado, que la psicológica, la física y la sexual, donde la psicológica y la física, los motivos por no denuncia son muy similares. Por ejemplo, el motivo que más se repite de no denuncia en psicológico y físico es porque no fue algo serio y no lo consideré necesario. El segundo motivo es me daba vergüenza contar mi situación. claro, Y el tercero es no creo que denunciar sirva o había denunciado antes y no pasó nada. es la Son, desconfianza. son la desconfianza. Respecto a Pero, eso son los motivos de no denuncia para violencia física y psicológica. Tienen los mismos motivos. pero Juan ¿Qué Pablo, hay que decir respecto de ello? imagínate que esto es súper duro de reconocerlo, pero piensa que de alguna manera siempre se llama a la mujer a denunciar, a denunciar, a denunciar, y esto es una crítica que yo le hago al sistema, porque yo no promuevo la denuncia sin pensar antes en una estrategia de denuncia, porque del momento que el sistema te llama a denunciar, pero no te puede ofrecer la protección Por asegurada, supuesto. ¿no es cierto? La verdad que a mí me parece sumamente peligroso. Por lo tanto, la tercera causal que tú lees respecto a la desconfianza en el sistema es una causal que es real. O sea, yo te diría que es lo mal que está en el sistema hoy día, en el fondo. Es decir, finalmente tú llamas como autoridad, los que son autoridad, yo no lo soy, a denunciar. Mujer agredida denuncia. Ok, ¿cuántas mujeres y cuántos casos conocemos, Juan Pablo, de mujeres que han recurrido a la justicia, han denunciado, tienen orden de alejamiento vigente y han terminado, ¿no es cierto?, muertas por femicidio? Por lo tanto, a mí me parece que no es decir, no, el llamado desde la autoridad no debiese ser mujer denuncia, es mujer asesórate. Es un Asesórate, trabajo más profundo también, hay una responsabilidad del Estado también en protección de esa mujer. por De, supuesto. Entonces es mujer asesórate. O sea, ¿qué diría yo? Hagamos, como lo digo yo y lo repito a mi equipo todos los días, hagamos una estrategia de denuncia. Una estrategia de denuncia significa determinar en qué nivel de riesgo está la mujer. Y por lo tanto, en base a ese nivel de riesgo, yo decido qué acciones tomar. O sea, obviamente, si está de alguna manera en peligro su vida, no hay ninguna opción, hay que denunciar 100% y hay que tratar de proporcionarle la máxima seguridad posible de acuerdo a las herramientas que tenemos. Ahora bien, si no se trata de eso, y se trata de violencia psicológica, violencia, ¿no es cierto?, económica, uno puede crear una estrategia, no para denunciar, porque sabemos que quizá en el fondo no nos va a resolver el problema el tribunal, pero sí podemos en el fondo, uno, a través de un buen psicólogo o psicóloga, empoderar a esa mujer para que recupere la autoestima, como lo decíamos antes, para que consiga un trabajo, para que se pueda independizar, para que pueda salir adelante con sus hijos y no tenga y vea otra realidad que no tenga que ver en el fondo o que no signifique estar al lado de un hombre que es un agresor. Entonces ella deja de ser la víctima porque se empodera y logra ser mujer autónoma. Y creo que ese es un trabajo que hay que hacer, que está pendiente, pero que de alguna manera empoderar a la mujer para poder tomar decisiones importantes y rotundas para el futuro de ella y de su familia es fundamental. mira, nosotros hablamos de violencia física y psicológica, pero también hay motivos de los que no se denuncian por la violencia sexual. Y el primero es, me da vergüenza contar mi situación. Obvio. El segundo es, Fácil. tuve miedo. El miedo es uno de los principales motivos para no denuncia sexual. Y el tercero es uno que ya conversamos netamente, y que dice, las cosas mejoraron, o ella pidió disculpas o me dijo que esto no volvería a suceder. Que son claramente las cosas, como decís tú, la manipulación que hace el hombre para poder volver con su mujer y caer en una espiral de violencia que se va repitiendo en el tiempo y que cada vez va creciendo.
Bueno, Son imagínate. O sea, yo te diría que el tema, sobre todo en este tipo de violencia que te refieres, que es sobre la violencia sexual, claro, la verdad que en general todas las violencias generan vergüenza. O sea, en el así es. fondo, que una mujer reconozca que es víctima de violencia es muy difícil porque proviene de ese hombre que es su pareja, de ese hombre que es el papá de sus hijos. O sea, hay una vergüenza que es muy importante que impide en el fondo generar una estrategia, como digo yo, más que una denuncia. Ya expliqué lo que para mí es una estrategia. Por lo tanto, cuando hablamos todavía, imagínate, de violencia sexual, que es la parte más íntima, ¿no es cierto? Mm, Es muy duro, es muy difícil. ¿Con quién hablas tú eso? O sea, por no supuesto. lo hablas quizás ni siquiera con una amiga, no lo hablas ni siquiera con tu mamá, no lo hablas con las personas más cercanas. Imagínate Claro. ir a denunciarlo y con la incertidumbre, ¿no es cierto?, de cuál va a ser el resultado. Porque, o sea, si supiéramos que la justicia va a actuar, ¿no es cierto?, rápidamente y que va a ser en el fondo empática con tu problema, yo creo que quizás se denunciaría más también. Pero Claro. lamentablemente, a veces la justicia a veces no llega o a veces llega tarde y por lo tanto le falta oportunidad, y le falta el momento, ¿no es cierto?, en que tiene que llegar, o de repente a la mujer le falta asesoría también porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, yo creo que es súper importante en esto estar orientada. Nosotros hacemos hartas actividades de visibilización de la violencia. Primero, que existe un reconocimiento. La mujer puede decir a través de esto, bueno, yo estoy en una situación vulnerable porque sufro este o este tipo de violencia, psicológica, sexual, económica. La física es la más evidente, pero en ese contexto es muy difícil. Pero una vez que yo creo que la mujer determina qué tipo de violencia ella está haciendo en el fondo, ella está sufriendo, se puede con una buena asesoría tomar en el fondo decisiones que son, como te digo yo, estratégicas. Y Estratégica en mira, cuanto a orientación y estratégica en cuanto a qué hacer. y respecto a esa estrategia, Patricia nos pregunta, ¿existe algún voluntariado para ayudar a esta iniciativa, el teléfono morado? Ay, me encantaría. La verdad que no lo tenemos pensado, pero la verdad es que, ¿cómo se llama la vecina? ¿Patricia? Patricia, Patricia. Sí, o sea, la verdad es que feliz que nos contactes, Patricia. La verdad es que nosotros básicamente ya conté, trabajamos con monitoras territoriales que son vecinas de la comuna, que son conocidas, que tienen interés en colaborar, en ayudar, así que efectivamente si quieres nos contactas y quizás podemos hacer algo contigo, se agradece. hoy respecto de eso de trabajo, en el equipo está trabajando con ustedes Catherine Medel. Es una vecina de la Florida que fue víctima de un femicidio frustrado en el año 2013, Tremendo, el tremendo. cual la dejó tetrapléjica. Así ¿Qué ha es. significado trabajar con ella? ¿Ella le entrega inspiración al equipo de trabajo del teléfono morado? Sí, lo que pasa es que para mí la Caterina es una amiga, o sea, la verdad que había estado con ella en un par de programas de televisión, tuve la oportunidad de compartir con ella, pero no la conocía tan en profundidad como tuve en diciembre la posibilidad de hacer unos Facebook Live con ella a propósito del teléfono morado y la verdad que conocerla en profundidad es de una valentía, o sea, yo la quiero mucho, la Catherine Medel, es un gran testimonio. Su experiencia de vida es muy fuerte, porque ella, al contarte toda la historia del pololeo con este hombre que es el padre de su hija, y cómo sucedieron los hechos, la verdad, es muy duro, y ella ha Me sido muy imagino. resiliente, o sea, de verdad ha salido adelante con una fortaleza que es admirable para cualquier persona. Y la verdad que nos enseña que la importancia de justamente estar súper consciente de cuando uno es víctima de violencia, pedir ayuda, tener redes de apoyo, porque de repente las mujeres justamente cuando el agresor comienza a lastimar a la mujer en algún sentido, ¿qué es lo que hace también? Trata de aislarla de su grupo familiar, trata de traerla hacia él. La mujer Por supuesto. probablemente nunca más ve a su familia, nunca más sale con los amigos, las amigas, porque el hombre en el fondo trata de manipular esa situación. Y un poco esa historia se repite en todas las mujeres. Entonces, escuchar a Catherine Medel, que de hecho le mando un abrazo gigante, va de candidata a la constituyente por el Distrito 8, así que también le deseo todo el éxito del mundo, creo que es un gran aporte. La verdad que es bien conmovedor y nos hace reflexionar, te digo, sobre todo, Juan Pablo, sobre el tema de
que ojalá la mujer no se aísle, ojalá tenga en el fondo redes de apoyo, familiares, Efectivamente, una no lo amistad. pierdan. Exacto, porque el hombre lo que va a tratar de hacer es aislarla para que entonces ella nunca pueda contarle a nadie de lo que está siendo víctima. Y yo te diría que un poco eso le pasó a nuestra querida Catherine Medeli cuando ella cuenta su historia, que es muy dura, pero por otro lado es sumamente enriquecedora en cuanto a aprendizaje de lo que no hay que hacer o de lo que hay que hacer en este tipo de situaciones. Oye, mira, Jessica nos comenta, el problema es la demora en la respuesta cuando se denuncia. Más aún, si la gente que la recibe no te cree, es como ir contra la corriente. Bueno, es lo que hemos estado diciendo, que también lo dijo el alcalde, que el sistema era frío, era burocrático y era inhumano muchas veces. Sí, pero tenemos mucho que mejorar ahí, Jessica, y yo estoy súper de acuerdo contigo. Hay policías, hay instancias institucionales, lo decía acá también cuando estaba definiendo los términos de la ley nueva que se viene, es que la verdad es que no creen, o sea, o hay insensibilidad, falta de empatía respecto de estas denuncias, en donde finalmente se dice, bueno, la persona, bueno, no importa, váyase para su casa, le hace una cazuela a su marido, se olvida las peleas, pero no estamos hablando de eso. ¿No? O sea, no se va a pasar porque yo le cocino una cazuela al hombre, no se va a pasar porque yo vuelva a mi casa y en el fondo dejo que me pida perdón, porque ya sabemos lo que es el círculo de la violencia. Entonces, yo creo que efectivamente, desde el punto de vista institucional, falta empatía y hay que trabajar en eso. Yo creo que yo no pierdo la fe y la esperanza, y lo digo como encargada del teléfono morado, de que podamos seguir ahondando en eso con las policías. Hay muchos policías que están, en el fondo carabineros, que están muy interesados en aprender respecto de esto, en que nos piden charlas, en que finalmente se han dado cuenta paulatinamente, en el fondo, de que esta es una temática muy relevante para nuestra sociedad hoy día y que no hay que dejarla, no hay que hacerle un lado, todo lo contrario, hay que tratar de integrarla y hay que tratar de trabajar en esto hasta que logremos tener un servicio bueno de punta a punta. O sea, desde que la mujer va a la comisaría, con lo duro que es, como la previa que se ha tenido en el fondo que hacer para lograr tomar la determinación y llegar a la comisaría, y que en la comisaría sea creíble su relato, la mujer sea respetada, no sea discriminada, no sea víctima de ningún abuso, ni nada en el Empiece ese fondo momento la contención. lógico, y que en el fondo la denuncia fluya, que luego en el fondo la justicia haga lo propio, que dicte las órdenes de alejamiento, pero que también exista protección en su seguridad, porque tampoco necesitamos resoluciones judiciales que no se puedan cumplir el día de mañana, porque termina siendo una justicia injusta, y eso es lo que no queremos. Mira, Paola nos dice, ¿cómo ayudar de, cómo ayudar de manera efectiva a la mujer que se siente culpable, que pueda sentirse culpable? La Yo creo mujer que que se siente culpable. eso es básicamente de apoyo psicológico. Sí, o sea, yo entiendo que la mujer que se siente culpable muchas veces le cuesta más denunciar porque cree que ella tiene algún grado de responsabilidad. Pero yo lo que yo creo, efectivamente, comparto contigo, Juan Pablo, es que eso es lo que te hace sentir el hombre, en el fondo, con su manipulación. Básicamente, las mujeres que son víctimas de violencia muchas veces, en el fondo, está el grado de manipulación que puede el hombre, a través de su agresión, de la forma en que la trata, hacerla a ella sentir culpable. Pero finalmente esa mujer necesita asesoría psicológica importante para poder, en el fondo, salir de ese círculo vicioso de la violencia. Bueno, finalmente, mira, Lisset nos dice, esperamos mejoren las leyes más duras para este tipo de violencia, que la protección sea real para que las mujeres puedan sentirse protegidas. Es lo que todos esperamos, claramente. Y Miguel nos dice, importante sería invertir en formación en la fase cognitiva de los niños. Es ahí donde se puede concentrar el esfuerzo. Creo que lo hemos conversado y son todos los temas que nos hacen sentir que podemos avanzar bastante en este tema, pero hay que tener voluntad y una voluntad transversal. Entiendo desde la educación preescolar hasta los niños y ir cambiando la mentalidad de la formación, el respeto por el otro, no solamente por la mujer, sino que el respeto hacia el otro. Yo creo que ahí radica también que podamos ir erradicando cada vez más la violencia, porque hoy día también tenemos una sociedad que está realmente violenta, y cada cosa que tú ves en la calle, la gente anda peleando, anda con un estado de violencia que no se condice con lo que podríamos tener. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar un poco en erradicar la violencia desde los niños
Bueno, y para ir terminando un poco ya el tema del teléfono morado, creo que hemos tratado netamente, me gustaría recordarles el número al cual pueden llamar en caso de ser víctimas de violencia intrafamiliar. El número de teléfono es el 800-835-900. Lo repito, 800-835-900. Este teléfono está disponible durante las 24 horas y de forma gratuita. Yo creo que hemos conversado bastante ya del teléfono morado y hemos dado todo nuestro parecer. Se ha ahondado bastante en lo que es la violencia intrafamiliar, de género, cuáles son las violencias más repetidas, y todo lo que hay que ir avanzando con las leyes también, de violencia en el pololeo y las distintas que mencionaste tú, por ejemplo, del trabajo, y otras que vienen también. Exacto. Bastante. Yo te agradezco mucho la conversación, la verdad, una oportunidad muy importante de poder también poner este tema sobre la mesa. La verdad es que creo que es un tema que finalmente nos afecta a todos. Todos tenemos mamá, hermanas, primas, amigas, vecinas, ¿no es cierto? O sea, finalmente somos parte de la sociedad y la sociedad tiene que ser más equitativa en esto. Sí. Bueno, la persona que hoy te presentas como candidata constituyente por el distrito 12, el cual comprendía las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. ¿Puedes contarnos cuál sería tu motivación personal para hacerlo? Hoy siento que tenemos una oportunidad país de cambiar muchas cosas. Me entusiasma muchísimo poder ser parte de este proceso. Creo que la Constitución nos da lineamientos, principios que son fundamentales para poder tener una sociedad más justa, más inclusiva, más solidaria. Y entonces, para mí, en lo personal, siendo abogada, habiéndome dedicado a las comunicaciones durante 14 años, con un gran sentido social, siempre estuve en la televisión como abogada, en el fondo resolviéndole, ayudando a la gente a resolver sus problemas, asesorándola. La verdad que hoy día siento que es una gran oportunidad de poder representar a cientos de personas, miles de personas en la Constitución, llevar sus temáticas, llevar sus problemas y ser la voz de todos ellos, llevando justicia también a la gente. Yo creo que la gente me identifica mucho con la justicia, con tratar de llevar justicia en todos los derechos sociales que debiesen estar también, porque hemos hablado de la perspectiva de género, que es una en el fondo de mis causas, pero también creo que los derechos sociales tienen que perfeccionarse. O sea, sabemos que en la Constitución hoy día existe el acceso a la salud, a la educación, ¿no es cierto?, a las pensiones, pero que son derechos que tienen que perfeccionarse porque hoy día no son suficientes, estamos muy en deuda con esos derechos, se pueden agregar otros como la vivienda adecuada también, así que, y la verdad es que eso es lo que más me motiva, como de alguna manera ponerle justicia a todo en el fondo lo que estamos como sociedad pidiendo y proclamando desde hace un par de años que, bueno, vino el estallido social, vino, ¿no es cierto?, el plebiscito, votamos a prueba, y todos los que estamos y creemos que esta causa de alguna manera tiene esa bandera, yo estoy sumamente entusiasmada con eso y poder llevar adelante una constitución inclusiva. Y que sea la casa de todos, que todos podamos sentirnos representados en ella también, porque hoy día el origen Es la ley que nos une, la ley que nos representa, por eso que eso es muy interesante. Así que va a ser una linda apuesta. Bueno, eso sería lo que hemos conversado hoy día. Hemos llegado al final de esta conversación. Agradezco a Macarena que nos haya contado sobre este importante beneficio del teléfono morado y sobre sus intenciones de ser constituyente por el Distrito 12. Pero, Juan Pablo, déjame agradecerte yo a ti por esta invitación, lo pasé muy bien, muchas gracias, como te decía, por la oportunidad de conversar respecto del teléfono morado, felicitarte nuevamente, ojalá que tú seas un concejal por la Florida, creo que eres un hombre muy preparado, muy comprometido por tu comuna, así que te quiero desear el mejor de los éxitos, y bueno, conversemos en una próxima oportunidad. Por supuesto, queda abierta la oportunidad para poder conversar nuevamente sobre otro tema que pueda ser de interés para nuestra comuna, para los constituyentes y para todas las personas. Así que yo te agradezco también la oportunidad que nos diste para escucharte, para introducir a la gente, para promover también este beneficio en nuestros vecinos. Y no nos queda más que despedirnos. Hemos tenido una gran conversación. Esperamos que haya sido del agrado de las personas y, por supuesto, que los haya ayudado. Y recuerden, en la Florida no estás sola. Buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Bueno. Muchas gracias, María. Chao, chao. Chao, chao.